Bueno, estábamos con el tema de viscosidad. Recién hablaba con algunos chicos que van algunos años, o 1 o 2 años más adelantados que ustedes. Bueno, y hablábamos de por qué causa suelen tomar las empresas a los ingenieros de petróleo. Bueno, y hablábamos en general, ¿no? Que no es tanto por sus capacidades actuales, sino por sus capacidades futuras, es decir, por el potencial que tienen de ofrecer algo a la empresa en el futuro y bueno, y que a la empresa le sea rentable, ¿no es cierto?, la inversión que hacen en el profesional, ¿no? Así que, bueno, hay muchas oportunidades de conseguir trabajos bueno, entrar dentro de la industria a trabajar actualmente, así que eso era para que se quedaran tranquilos en ese aspecto. Probablemente tengan que eh, moverse o viajar, seguramente. Bueno, vamos a ver lo que es viscosidad del petróleo. Antes que nada les digo, esto lo pueden ver en el libro de Susana Bittner, de Petróleos, que es un rejuntado, un resumen de varios libros que lo hizo Susana hace ya unos cuantos años, ya falleció ella, y bueno, y es un resumen de muchos libros. Y acá, bueno, entre otras cosas, habla de la viscosidad del petróleo, que se puede calcular por distintos medios, y lo mejor sería medirla con un viscosímetro, pero si no se puede medir, existen algunas correlaciones, que acá las tenemos, que están en el libro. Si no tienen el libro, después vemos, creo que se lo puedo llegar a pasar, pero por privado, porque acuérdense que todas estas cosas tienen un copyright, es decir, tienen un dueño, una propiedad intelectual, ¿no es cierto? No, por eso tampoco no podemos subir algunos libros ni cosas que estén protegidas intelectualmente a las páginas de aula abierta, porque habría que pagar, digamos, o ver qué requerimiento hay para poder usarlo. Profe, entonces el Sí, libro se lo pedimos por mail o... pedímelo por mail, yo creo que pasa directamente en un solo envío, alcanza a pasar. Bueno, gracias. Así que hacerme acordar y te lo paso. Creo que lo tengo por ahí. Bueno, acá vemos entonces que esas correlaciones son para la presión menor que la presión de burbuja. Ven el logaritmo acá de toda una serie de cuestiones con unos coeficientes, los grados API, la temperatura, etcétera, ¿no es cierto? Y después bueno, acá explica dónde es cada una de las cosas, de las variables que están interviniendo en esta correlación o en, en esta ecuación, en esta fórmula. Muchas veces le van a surgir fórmulas así de este tipo, que son semi-empíricas, digamos, y les van a permitir determinar distintas cosas, y esto se ha probado en la práctica que anda, o sea, el único sustento básico es que funciona, digamos, que da viscosidad aproximada a las reales. Lo mejor sería medir la viscosidad, ¿no es cierto? Acá tienen para presiones mayores que la presión de burbuja, ¿m? y eh, y eso sería bueno, para presiones mayores que la presión de burbuja. Para presiones menores que la presión de burbuja, no sé si habíamos visto algo, era, acuérdense que si yo tenía esto, un diagrama de fase, es decir, para una mezcla de componentes, en este caso un hidrocarburo, no había una línea única para cambio de fase, sino una superficie. Si yo estoy partiendo de una presión
superior a la presión de burbuja. La presión de burbuja era la línea del bubble point, o punto de burbuja, que era cuando comenzaba a aparecer una burbuja de fluido, de gas. De una presión inicial evolucionando, bajando isotérmicamente. Esto es el diagrama presión-temperatura. Esto es la presión. Esta es la temperatura. Por arriba de la presión de burbuja es una viscosidad, y por abajo de la presión de burbuja comienza a liberarse gas. Por lo tanto, se pone bastante más complejo el tema de la viscosidad, ¿no es cierto? Si tiene mucho gas disuelto, ese gas comienza a liberarse. Si tiene componentes livianos, ese gas va a disminuir un poco la viscosidad, ¿no es cierto? Y tienen otra correlación acá para ver la presión de burbuja. Bueno, acá vamos a ampliarlo. Hay otro análisis que se hace, que se llama análisis o prueba SARA, que es una prueba de laboratorio, un ensayo de laboratorio, que se muestran los resultados. Por ejemplo, acá tenemos para agua, no está muy claro que digamos, pero bueno, sirve para tener una idea. Impurezas, todo porta con métodos ASTM, la determinación del petróleo, qué porcentaje de agua tenía disuelto, las impurezas, las sales, la densidad, el punto de escurrimiento, los grados API y la cantidad de azufre. Y se llama análisis SARA porque es saturados asfálticos, aromáticos y resinas, ¿no es cierto? De ahí el nombre de SARA, ¿no? Que es bastante pedido este análisis cuando queremos caracterizar un petróleo, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la viscosidad en función de la temperatura, ¿no? Bueno, la permeabilidad, creo que algo habíamos hablado, pero la permeabilidad es una propiedad de la roca que le permite que un fluido se mueva a través de ella. Es una propiedad de la roca, no del fluido, digamos. Vamos a ver que la permeabilidad tiene dimensiones de área, L al cuadrado, es decir, un área, que es el área perpendicular al flujo de un determinado caudal. La permeabilidad llamamos permeabilidad absoluta cuando en un medio poroso tengo únicamente un solo fluido. Entonces esa es una permeabilidad absoluta a ese fluido. Cuando hay presencia de dos o más fluidos, por ejemplo petróleo, agua y gas, la permeabilidad se llama efectiva. Sería la permeabilidad efectiva al petróleo, con la que se mueve el petróleo dentro de ese medio poroso. Permeabilidad efectiva al agua, con la que se mueve el agua dentro de ese medio poroso. Y la del gas, que es el movimiento del gas dentro de ese medio poroso. Y a su vez, si cada una de estas permeabilidades efectivas la refiero a una permeabilidad absoluta, que tomo como referencia, me da la permeabilidad relativa, ¿no es cierto? Que sería permeabilidad relativa al petróleo, al agua y al gas, que es cómo se mueve cada uno de estos fluidos en presencia del otro. La ecuación de Darcy, entonces decíamos recién que era un determinado caudal que está entrando en un medio poroso. Acá tenemos una caja negra, digamos, y con una determinada velocidad y un área, que me define el caudal, y un diferencial P, 2 sobre diferencial X, es decir, un gradiente de presiones en una distancia diferencial X, un diferencial P entre este punto y el punto de salida, y un diferencial X de longitud. Entonces teníamos que la ecuación de Darcy era la velocidad, era el caudal sobre el área, menos K sobre mu. Esto es inverso porque la presión con la distancia son inversas, entonces se pone signo negativo. K es la permeabilidad, que es un coeficiente que está a favor de la velocidad o a favor del caudal, digamos, juega como de forma directa, digamos, una relación directa, y la
viscosidad que juega en forma inversa al movimiento del fluido dentro del medio poroso. Tenemos una viscosidad de 1 centipoa, una longitud de 1 centímetro, un área de 1 centímetro cuadrado y el caudal de 1 centímetro cúbico por segundo. Entonces ahí decimos que la permeabilidad de ese medio es de 1 Darcy. Entonces quedaría la ecuación de Darcy: Q igual a la constante de proporcionalidad al área, que también es directa. A mayor área transversal, mayor flujo, sobre mu, y también es directamente proporcional al gradiente, es decir, el diferencial P en un diferencial X. Bueno, acá está otra vez para el delta P de una atmósfera, ¿no? La ecuación de Darcy, que acá vemos en metros cuadrados, 10 a la menos 12, es la medida de un área, ¿no? Bueno, después vamos a retomar esto, parece que lo vamos a pasar después. Bueno, vamos a tomar un pantallazo acá de lo que nosotros le llamamos volumetría o determinación de un volumen en el reservorio, que puede contener petróleo, gas o agua, según los subíndices que pongamos acá, ¿no es cierto?, en esta ecuación. Y decimos que esa cantidad de petróleo original, es decir, que inicialmente se encuentra dentro de un reservorio, que lo vamos a suponer como un recipiente o un tacho ahí abajo, que está con ese petróleo o ese gas que se formó o que migró desde una cocina o de una zona de generación de petróleo hasta una trampa reservorio, que tiene a su vez un sello arriba, una roca sello, que impide que ese fluido, gas o petróleo, se vaya solo, digamos, o se disperse y no forme un reservorio confinado, digamos. También a esta cantidad de petróleo o gas original se le llama Originally Oil in Place, o OIP, o Originally Gas in Place, que sería para el caso del gas, ¿no es cierto? Entonces, ese determinado volumen lo llamo N para el caso del petróleo, y de ese volumen N, cuando yo perfore un pozo, voy a sacar, a través de un pozo petrolero, voy a sacar una cantidad de petróleo que se llama NP, o sea, la cantidad producida, acumulada de petróleo. Voy a acumular una determinada cantidad que la voy a llamar NP. La cantidad final, esto ya lo vamos a ver después más tranquilamente, la cantidad final de hidrocarburo que voy a tener acá, porque la producción acumulada es a una fecha dada, pero este pozo va a seguir dando producción. Entonces la producción o la acumulada final que voy a tener en superficie va a ser la acumulada a un determinado tiempo, más las reservas, que son lo que falta sacar todavía de aquí, ¿no es cierto? A eso después vamos a ver que se lo llama EUR, o Estimate Ultimate Recovery, o sea, la recuperación estimada final. Esta es la superficie del terreno, y cuando yo divida este EUR, que es lo que yo voy a lograr sacar, fíjense que siempre es menor este volumen con respecto al volumen original en sí. Voy a dividir este EUR, o esta recuperación final, dividido el total, me va a dar lo que se llama el factor de recuperación, o Recuperation Factor, RF. Entonces, la volumetría, ¿qué sería? Determinar este volumen. Este es un volumen, ¿no es cierto? Y vamos a tomar un poco cilíndrico el tema, como si fuera un cilindro.
y vamos a tener un área A, que sería esta área superior de este cilindro, una altura H, donde A por H me darían el volumen de este cilindro, multiplicado por la porosidad me daría el volumen poral, la fracción de huecos que tiene este cilindro, y multiplicada por 1 menos la saturación de agua inicial, que no es otra cosa que la saturación de petróleo inicial, SWI. Si no hay gas, la suma de la saturación de agua inicial, tómenlo todos como fracciones, ¿no? Hasta llegar a 1, que sería el 100%. La saturación de agua inicial sería la cantidad de agua inicial que ve aquí, más la saturación de petróleo inicial que está acá, forman 1. Supongamos que el gas, no hay gas. Si no, tendría que sumarle el gas. Entonces, si yo hago 1 menos SWI, tendría la cantidad de petróleo que inicialmente había en ese volumen que está acá abajo. Esto se lo digo porque resume un poco todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, yo había dicho que el volumen de huecos era A por H por phi. A ese volumen lo lleno con petróleo, que es S sub I, 1 menos SWI es S sub I. Entonces, lleno ese volumen con petróleo y dividido un factor que se llama factor volumétrico, que es el volumen de un hidrocarburo que hay en reservorio, en este caso de petróleo, sobre el volumen que hay en superficie, lo convierto a N, que es esto que tenemos viendo acá, la cantidad inicial de hidrocarburo o de petróleo, en este caso, que hay en un determinado volumen inicialmente, dividiéndolo por B sub I, ya que todas estas variables son leídas, son determinadas en superficie, todas estas. Entonces la divido por este factor, que es el volumen reservorio sobre el volumen en superficie, me queda, perdón, esto es reservorio, y está bien, reservorio sobre superficie. Entonces, esto me queda el volumen N determinado en superficie, ¿cierto? Esto estaba en reservorio. Reservorio sobre reservorio se anulan y superficie, volumen de superficie pasa a ser N. O sea, N es la cantidad de hidrocarburo expresada en superficie que había en un determinado volumen en el fondo, ¿no? Siempre dividido por el factor volumétrico. Y de esta manera yo tengo lo que se llama volumetría, pero acá intervienen muchos valores que después vamos a ir conociendo, que son los factores volumétricos, la saturación de agua, la saturación de petróleo, el área, la altura, la porosidad, etc. El factor volumétrico, obviamente. Para gas se va a hacer algo similar. Fíjense la cantidad de gas inicialmente en un volumen en el reservorio. Esto va a ser
esta superficie. Y esto es reservorio. Y lo expresamos siempre en superficie. Entonces fíjense que si yo tengo agua y gas, nada más, acá tengo saturación de agua y saturación de gas, no tengo petróleo, estamos hablando de un reservorio que contiene gas únicamente. Y despejando de acá, ese sub G I de inicial, porque calculamos todo en las condiciones iniciales, va a ser igual a 1 menos SW inicial. Este para un reservorio que contiene gas, ¿no es cierto? Esa es la cantidad inicial de gas que va a haber. Y al cociente entre lo que saqué en superficie y lo que tenía originalmente, a ese coeficiente, a ese cociente, perdón, se le llama factor de recuperación. Y el volumen es lo mismo, es el área por la altura, me da el volumen de este cilindro, por la porosidad me da el volumen de huecos, por la cantidad de gas, S sub GI, me da la cantidad de gas total que hay acá, pero esto en reservorio, para llevarlo a superficie, lo divido por un factor que se llama factor volumétrico del gas, que me dice cuántos volúmenes llegan a superficie de un determinado, cuántos volúmenes llegan a superficie a partir de un determinado volumen en reservorio. Bueno, esto es como para que tengan alguna idea de estas variables. Y ahora vamos a ver el factor volumétrico, que dijimos que era para el petróleo igual en condiciones normales, etcétera, etcétera. No hay que agregarle algunas otras cosas, pero es básicamente el volumen en reservorio dividido el volumen en superficie. ¿Y qué significa todo esto? Significa que yo tengo un determinado volumen en el fondo del pozo o dentro del reservorio, quizás mejor. Ponerlo acá cerquita. Ese volumen de petróleo, en este caso, cuando vaya navegando por el reservorio primero, ahora lo vamos a ver.
este volumen que yo tengo inicialmente en condiciones iniciales, con la redundancia, de petróleo en este reservorio naranja, cuando vaya viajando por acá, por el reservorio, va a ir perdiendo presión desde una presión que llamo la presión estática del reservorio, va a ir perdiendo presión desde este valor P sub B, que es la presión estática inicial, si estamos iniciando este reservorio, en la explotación de este reservorio. Desde esa presión estática va a ir bajando la presión en la zona que ustedes ya saben porque han visto perfilaje, que es la zona lavada o la zona dañada, que es esta zona verde, cercana al pozo, pierde presión. Entonces, al ir disminuyendo la presión, desde el reservorio hacia el pozo, va bajando la presión y por efecto de bajar la presión, este volumen acá va aumentando en el pozo porque baja la presión, pero cuando llega a un punto que puede estar o acá dentro del reservorio o acá dentro del pozo, pasa por abajo de la presión de burbuja, que es lo que habíamos visto recién. Entonces, al pasar por abajo de la presión de burbuja, se comienza a liberar el gas. Entonces, el volumen estamos pasando de esta presión, que sería una presión estática inicial, por ejemplo, acá, eso sería este punto. Entonces, acá comienza a aparecer el gas. Ese gas se va a ir, supongamos que se pasa este punto de presión del bubble point o punto de burbuja. Esto, acuérdense que es presión-temperatura. Si lo encontramos dentro, esa presión la encontramos dentro del pozo, por ejemplo, vemos que vamos a dibujar el gas. Bueno, estamos al revés. El gas con verde. Hay una nomenclatura para los colores también. El gas es rojo y el petróleo es verde. Pero fíjense, cuando paso por acá abajo de esta presión, que es el punto de burbuja, o el bubble point, que es cuando comienza a aparecer el gas, en ese punto me empieza a aparecer esta burbujita de gas. Entonces, a esta masa total de hidrocarburos o este volumen, yo le empiezo a sacar gas cuando paso para acá abajo. Entonces, este gas viaja por un lado y el petróleo baja por otro, viaja por otro. Entonces, acá arriba me va a llegar una cantidad de petróleo tal como esta,
y también me va a llegar una cantidad de gas, que no sé cuánto será, pongamos que es esto, porque acuérdense que esto se ha expandido, ¿no? Porque es gas. Entonces, estos hidrocarburos verdes que se están yendo como gas, se están yendo de la fase líquida de petróleo. Por eso acá tengo una menor cantidad de petróleo, porque parte de los hidrocarburos se han ido como gas cuando pasé este punto de burbuja. Por eso, fíjense que la definición de Besugo era el volumen en reservorio sobre el volumen en superficie. ¿Mm? Y el volumen en reservorio, fíjense, siempre esto es mayor que esto. Por lo tanto, el factor volumétrico inicial, en este caso, es mayor que 1. Siempre el factor volumétrico va a ser mayor que 1, porque siempre en alguna medida vamos a tener que, va a haber liberación de gas y la cantidad de petróleo que se saque va a ser menor que la cantidad de petróleo original que tenía por esta disminución de presión que estamos viendo acá, que es esta misma disminución de presión que estamos viendo acá a temperatura constante. Entonces, el factor volumétrico del petróleo, vean ustedes que el volumen en reservorio, que este rojo, va a ser siempre mayor que este, entonces va a ser siempre mayor que 1. Pero, ¿cuánto mayor que 1? Ahora les empiezo a preguntar, a ver si están medianamente atentos. ¿Cuánto mayor que 1 puede ser esto dividido esto? ¿O de qué dependería? Fijándose en la composición. Si este tiene muchos hidrocarburos livianos que fácilmente se podrían volatilizar, ¿m? Fíjense, si este tiene muchos hidrocarburos livianos, voy a tener mucho pasaje de fase líquida a fase gaseosa. Entonces, esto va a ser muy grande y esto va a ser cada vez más chico, porque le estoy sacando esa cantidad de componentes livianos. Entonces, este va a ser mucho más grande que este si el hidrocarburo es liviano. Entonces, ese factor volumétrico va a ser mucho mayor que 1. Típicamente, por ejemplo, 1,30, 1,35, etc. Es decir, ¿qué pasa? Esto se contrae hasta esto, eso sería el B sub I, un factor de contracción en definitiva. Esto se contrae hasta esto, pero se contrae más, o sea, cada un volumen más chiquito, siempre y cuando haya más hidrocarburos livianos que puedan pasar a la fase vapor. Les voy a dibujar. Queda un poco chico. Este diagrama de fases, que tiene una presión crítica, por ahí un punto crítico, podría ser para un hidrocarburo liviano, el diagrama de fase que acabo de dibujar yo acá, ven, este diagrama de fase que le he dibujado acá abajo, que tiene también una curva de bubble point, o puntos de burbuja, o puntos de ebullición, o puntos en los cuales comienza a aparecer la primera burbuja de gas, y este era el otro punto que por ahora no lo estamos mirando. Fíjense que si yo voy de una presión estática inicial para un hidrocarburo más liviano, esto sería oil pesado, o que tiene más componentes no volátiles, digámosle así, más
una cadena hidrocarbonada más larga. Y este sería oil. Ven, entonces la curva característica de un petróleo liviano sería una curva más empinada, y la de un petróleo más pesado, es decir, con componentes más pesados, sería esta. Mientras que en un componente liviano a mí se me comienza a liberar burbujas de gas en este punto, donde está la intersección del azul con el verde. En un componente, en un petróleo más pesado, recién se me va a liberar a esta presión, acá, mucho menor. ¿Por qué? Porque son componentes más pesados y cuesta más que pasen a fase de vapor. Entonces, en un componente más pesado, el factor volumétrico del petróleo va a ser menor que en un componente más liviano. ¿Por qué? Porque en definitiva tiene menos encogimiento. De aquí va a pasar a algo muy parecido a esto que está acá, va a pasar acá, porque de esta cantidad de petróleo no se van a liberar muchos livianos porque justamente son hidrocarburos pesados y no van a pasar tan fácilmente a fase gaseosa. Entonces, a ver, Venegas Rodrigo, ¿está presente? ¿Me puede explicar más o menos de qué estuvimos hablando? Venegas, esto es al azar. Venegas, por lo menos salga en la pantalla. Ruggeri, Sí, profe. ¿de qué más o menos estamos hablando? De los factores volumétricos. En este caso estamos hablando del petróleo. Bueno, ¿entre qué hacemos diferencia? Un petróleo con más Pesado y componentes, liviano. claro, más componentes livianos y más pesados. ¿El factor volumétrico qué sería? Es la relación entre el volumen del reservorio y el de superficie. Y el de superficie. Bien. Eh, de Marchi, yo sí te escucho bien. Acá, cuando hablábamos de la permeabilidad, ¿qué área es la que considero? Sí, para el caudal. Y el perpendicular, pues estamos hablando del área, esta área cuadrada, suponiendo que fuera un paralelepípedo, es el área perpendicular al flujo. Ah, está bien, no importa. Y Allende, Sí, Franco, profe. Sí, profe. este, la viscosidad nos juega a favor o en contra del movimiento. En contra. En contra del movimiento. Bueno. ¿Y el gradiente de presiones? Eh, a favor. A Ajá, claro. favor, porque es Sí, diferencial a favor, P, a favor. Claro. diferencial P sobre diferencial X, lo tomás como si fuera una sola unidad, digamos. Bueno, a ver, ¿qué más me faltó? Profe, sí, recién me llamó, Ah, Venegas. Venegas estaba perdón, tomando el acá café. estoy, no, estoy trabajando, estoy con auriculares, Y bueno, pero si esto es estoy un en el trabajo trabajo. también, Eh, están invirtiendo en recibirse de ingeniero. sí, Bueno, sí, exactamente, y estoy no, haciendo no lo es otra posible por cosa, escuchar el gasto la lo hacen clase. ustedes, no lo hago yo, los que están poniendo tiempo son ustedes.
¿La permeabilidad relativa a qué se refería? Permeabilidad relativa y depende de lo que tengamos en la roca. Cuando solo hay Bueno, petróleo, es permeabilidad absoluta, digamos. sí, Relativa es respecto al agua, ¿sería? ¿O no? a lo que tengas, cuando tenés dos fluidos presentes, Ah, agua, petróleo o gas y agua, es sí, la permeabilidad de uno de los dos en presencia del otro. O sea, una claro. permeabilidad compartida, por eso se dice, bueno, relativa, digamos. Y relativa a qué? A una permeabilidad absoluta que consideras vos, que es la que tomás como referencia, digamos, para referenciarte a algo. Bien. Marina Esteban, no sé si me salté a Franco, pero Marina Esteban, Sí, profe, ¿me escucha? sí, bien, perfecto. ¿Qué era, a grosso modo, ¿no?, el análisis SARA, o qué dijimos que involucraba? ¿El conocimiento de qué? De algunos componentes. ¿Cómo? De algunos componentes se conocían en el análisis SARA. ¿Se acuerda qué componentes era? Empiezan todos con S, que es sería saturados. La A, que podría ser de asfaltenos o asfalto. La otra A de aromáticos. Y la R de resinas. Ese es el análisis SARA. Es un análisis que se hace muy, muy comúnmente en el petróleo. Romero, no sé si le había preguntado. Está muy bueno. Romero. Ni cerca del micrófono. Bueno, Romero. Nahuel Muñoz, ¿está? Muñoz. Tampoco. Saavedra. Mario. Victoria Celedón. Ahí escribió en el chat, profe. Díganme que hay alguno escuchando, porque si no me voy a sentir muy mal. Ah, bueno. Aquí no tiene micrófono. Bueno. Bueno, o sea, ahí sí que hay dos, sí, pero yo no los tengo todos. Bazán, Brenda. Sí, profe. Bueno, ¿cómo determinábamos las viscosidades? Realmente no sé, porque entró de justo cuando ya estaba explicando ese tema. Lo que sí escuché era, justo la imagen que está mostrando era cuando la presión era mayor al punto de burbuja que hizo la grafiquita. Bueno, Pero por no medio de sé. correlaciones vamos determinando todo Bien, esto perfecto. por medio de correlaciones. Bueno, seguro se me quedó alguno, pero no tengo tanto como dicen acá. Bueno, acuérdense que su currículum empieza acá, hablando en corto, digamos. O sea, ustedes empiezan a... Yo les conté la otra vez la anécdota, a uno que llegó. Les conté la anécdota la otra vez que, bueno, yo entré a trabajar para Pérez Compan en una de las empresas en que trabajé, y me dijeron, tratar bien al cafetero, porque había cafeteros en esa época, ¿no es cierto? Una persona que servía café por la oficina, ¿no? Entonces esa persona que servía café me dicen, tratalo bien porque es muy importante. Le digo, pero yo lo trato bien porque siempre traté bien a todos. Le digo, pero aparte él es cafetero,
¿por qué me recomiendan tanto que lo trate bien? Y porque el cafetero entró en el yacimiento junto con el gerente y es amigo personal del gerente. Si vos tratas mal al que sirve café, el gerente se entera el día siguiente y ya empezás a ser mal calificado. Yo lo mismo les digo acá, tienen que cuidar su imagen. Desde ahora cuiden su imagen. Con perdón, que creo que no están acá presentes porque eran de mecatrónica. Los chicos que se copiaron el año pasado y tenían los dos el mismo examen, exactamente el mismo. Además, ni le habían cambiado el nombre. Y ahí ya empiezan a ser calificados por la industria o por los profesionales que los ven. Porque ahí después a uno le preguntan, ¿y tal alumno? Y tal alumno, qué sé yo, a clase no iba, estaba siempre en el aire, se copiaba en todos los exámenes, y ya está, y ahí fueron calificados. O sea, tienen que cuidar su capital, no solo es lo que saben, lo que aprenden, su capital es lo que hablábamos recién de los soft skills, es decir, las capacidades blandas, la capacidad de relacionarse con los demás y la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de prestar atención, de llevar una cosa que no es dura, porque no son ecuaciones, pero es una forma de manejarse profesionalmente. Después, o sea, ya les digo, así se empiezan a autocalificar ustedes. Los chicos que copian y lo que copiaron, y qué sé yo, no sé, ¿viste? Después a uno le preguntan, ¿y qué tal? Y este se copiaba, qué sé yo. Y el de la empresa dice, nada, si se copiaba, claro, llama a otro, para que me vaya a agarrar un problema. Ahora empezaron a entrar todos porque le llegó el WhatsApp. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a hacer esta metodología para torturarlos un poquito, que estén presentes, por lo menos que estén escuchando, porque yo también estoy hablando y tampoco es cuestión de hablar al cohete, digamos. Y le estoy dando lo mejor, lo que yo mejor puedo, y aparte le diría que es bastante interesante lo que les estoy dando, ¿no? No se crean que esto que les estoy dando les va a servir para toda su vida si siguen ingeniería de petróleo. También hubo un chico que se recibió hace varios años de ingeniero de petróleo y no siguió petróleo, pero en un examen que le tomamos con Mónica Carmona, salió mal, entonces salió y golpeó la puerta. Nos quedamos mirando con Mónica y con Silvia Maturano a ver qué le había pasado. Y bueno, después terminó trabajando con el padre, no trabajó en la industria. Pero bueno, ese es un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Esto es importante porque después lo van a ver esto hasta en la sopa. Todo esto que yo le estoy dando son conceptos básicos que si los maneja bien ahora ya tienen algo ganado para el futuro, para cuando lo vean después en el resto de la carrera, ¿no es cierto? Como empezaron a aparecer, qué importante. Ahora sí me siento importante, están escuchando un montón, que están entrando todos juntos ahora. Tarde ya. Hola Marcelo. Hola José, le estoy tomando a los chicos, ¿viste tu nombre por ahí? Le estoy preguntando, o sea, paré la charla y les empecé a tomar a ver si estaban atentos y bueno, más o menos. Más o menos. Ahí, 70% presente y un 30% que estaban un poco lejos del micrófono. Pero bueno, es otra forma de corroborar como hacen ustedes, ¿viste? Con los test, sí. Eso que les toman al final. Bueno, yo se los tomo durante este momento. Sí, es otra opción. Es otra opción. Ahora te dejo, José, y yo ya más o menos... Sí, esperemos a los chicos que vengan. Dale, pero yo ya te voy dejando para... Bueno, dale, no hay problema. Voy poniendo bueno.
Dale, dale, para que te pongo como cocos. Bueno, ahí estamos. Dale, dale. Bueno, espero que tengas concurrencia. A mí se me aumentó la concurrencia de golpe cuando empecé a preguntar. Ah, Pero